Rubén, que representa a Uruguay, a nuestra República Hermana del Uruguay. En la ponencia de él se titula La concepción de la enseñanza de la historia en los planes de estudio vigentes para la educación media en Uruguay 2023-2024. Voy a referirme a su trayectoria muy brevemente. Es profesor de Historia de Enseñanza Media, profesor de Historia en Formación Docente, integrante del Grupo de Estudios de Fútbol del Uruguay, maestrando en Ciencias Humanas, opción Historia Rioplatense en Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Publicaciones sobre didáctica de la historia, publicaciones sobre fútbol, política y sociedad, participación activa en jornadas académicas e institucionales relacionadas a didáctica de la historia e historia del fútbol uruguayo. Mucho gusto y tenés estos 20 minutos. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y todas y un placer tener la posibilidad de compartir algunas cuestiones sobre la enseñanza de la historia en el Uruguay y también agradecido de poder escuchar a las compañeras y a los compañeros de otros países, que siempre es importante tratar de tener una América Latina más unida, ¿sí? Sería como un sueño que tenemos varios. Voy a compartir mi presentación, y ya comenzamos. Bien. Ahí tenemos entonces mi presentación, este, que tiene que ver justamente con esta idea de la concepción de la enseñanza de la historia en los planes de estudio vigentes para la educación media en Uruguay. ¿Cuál es nuestro punto de partida? ¿Cómo se organiza el sistema educativo uruguayo? Creo que es un punto bien interesante, sobre todo para que los compañeros de otros países logren entender por qué elegí esta temática para compartir con ustedes. En primer lugar, no nos olvidemos que nuestro país, el Uruguay, se organiza bajo un modelo constitucional de país unitario. Esto significa que las normativas que regulan la educación rigen para absolutamente todo el territorio nacional, para todo el territorio uruguayo, en su totalidad, en los 19 departamentos que componen nuestro país. Por otro lado, las normativas vinculadas a la educación en todos sus niveles, o sea, primaria y secundaria, no universitaria, eh, obligatoriamente debe regir para educación pública y educación privada, ¿sí? Es decir, la educación privada también está regulada por estas normativas que voy a ir mencionando en la clase de hoy, por lo tanto, en el encuentro de hoy. Por lo tanto, esto que voy a mencionar y estos planes vigentes rigen para la educación pública, para la educación privada en todo el Uruguay, ¿sí? ¿Cuál es el órgano rector de la educación en nuestro país? La ANEP, Administración Nacional de Educación Pública, ¿sí? Y la ANEP tiene, digamos, bajo su órbita diferentes organismos que tienen que ver con los diferentes subsistemas que tienen que ver con los diferentes tramos, como mencionamos allí. La educación inicial y preescolar, o sea, de 4 a 11 años aproximadamente. La educación media, que es en donde trabajo yo, que tiene que ver con adolescentes, más o menos de 12, 13 años hasta los 17 o 18, son 6 años de educación media, regulado también por la ANEP. Y luego la ANEP tiene bajo su órbita la educación técnico-profesional, ¿sí? Que tiene que ver con escuelas de artes y oficios, ¿sí? Que también remite a instituciones de educación media y terciarias, no universitarias. Y por último, también la ANEP regula el Consejo de Formación en Educación, el CFE, institución en la cual se forman los profesores. Esa es otra particularidad de nuestro país. Los que somos profesores de educación media nos formamos y nuestro título expedido por la ANEP dice profesor de historia, en mi caso, para la enseñanza media. Funcionamos por fuera de la órbita del mundo universitario, de la UDELAR. Por lo tanto, nuestro título es terciario, pero no es universitario. Si no estamos regulados por la UDELAR, sino por la ANEP. ¿Sí? Entonces yo me formé en formación docente del Uruguay y actualmente enseño didáctica de la historia en ese sistema y enseño historia americana puntualmente este año. Pero me interesaba esto, recuperar la ANEP
como órgano rector de la educación en nuestro país. Y como menciono, allí está dirigida por el CODICEN, que son 5 miembros en los cuales tiene representación de los docentes, ¿sí? A cada 4 años, 4 o 5 horas, me genera la duda, los docentes de todos los subsistemas elegimos a un representante, ¿sí? Por el ámbito de los docentes. O sea que tenemos en ese CODICEN representantes del gobierno de turno, ¿sí? Y tenemos 2 miembros que son 3 por el gobierno y 2 representantes de los docentes, ¿sí? Eh, ¿cómo está organizada entonces la educación media? Bueno, me interesa partir de esta cuestión que tiene que ver con la reforma educativa, ¿sí? Eh, en Uruguay, las reformas educativas suelen estar atadas a los cambios en las políticas educativas y en los gobiernos de turno. El plan que estaba vigente hasta hace 2 años era el plan 2006, que lo había puesto en práctica el Frente Amplio cuando estuvo en el gobierno durante 15 años. Como ustedes sabrán, hace 4 años gobierna la coalición de centro derecha, y bueno, comenzó ese proceso de transformación educativa que de alguna manera es el insignia del gobierno de turno, ¿sí? Que cambiaron algunas cuestiones, que son un poco las que queremos ver. Organizan el sistema educativo en lo que se denomina EBI, Educación Básica Integrada, ¿sí? Que en realidad la educación básica integrada es un plan que englobaría la educación primaria y los primeros 3 años de la educación secundaria, ¿sí? Básicamente ahí tenemos un organigrama, lo que está con amarillo sería educación inicial y primaria, o sea, preescolar y escolar, hasta el 6.º grado, y la educación media es el 7.º y el 8.º y 9.º grado, de lo que sería la primera parte, y luego tiene primero, segundo y tercero de educación media superior, ¿sí? O sea que 7.º, 8.º y noveno forma parte de la educación media, y luego primero, segundo y tercero, que ya sería el bachillerato preuniversitario, digamos, forma parte también de la educación media, ¿sí? Y nosotros los docentes, egresados de formación docente, podemos trabajar en cualquiera de esos 6 cursos que tenemos a disposición. El EBI, como es allí, y veíamos en el diagrama anterior, está organizado por ciclos, y a mí me interesa hablar del tercer ciclo, que tiene que ver con el 7.º, el 8.º y el 9.º año de educación básica integrada, ¿sí? Actualmente era primero, segundo y tercero de liceo. Hoy se sustituyó y es 7.º, 8.º y noveno, ¿sí? Yo me voy a concentrar en el resto de la ponencia en el plan de historia para 7.º año, ¿sí? Que sería primer año de educación secundaria, o sea, aquel niño que terminó la escuela y entra a la educación media, ¿sí? Ese es el objeto de estudio de la presentación. Una cosa que me parece importante mencionar, y esto es un cambio novedoso de esta reforma educativa, es lo que tiene que ver con el propósito, ¿sí? Allí tengo una cita del plan de estudios oficial, ¿sí? Elaborado por la ANEP, que dice: el propósito central del plan es asegurar el desarrollo de aprendizajes de calidad y de competencias fundamentales para la continuidad en la educación media superior o a lo largo de la vida. No voy a profundizar demasiado en este terreno, pero esto es una novedad que introduce la reforma educativa, que es el enfoque competencial, ¿sí? Hasta el 2022, que todavía funcionaba el plan anterior, no formaba parte de los planes educativos, por lo tanto tampoco formaba parte de las prácticas de enseñanza el enfoque competencial, ¿sí? Por lo tanto, este plan elaborado en 2022 comienza a regir en el 2023. Por lo tanto, estamos transitando el segundo año de enseñanza de la historia a través de un enfoque competencial, ¿sí? Me voy a dedicar en el 7.º grado, como yo mencionaba hoy, que sería el primer año de educación media, ¿sí? Los chiquirines llegan con 12, 13 años, terminan la escuela, y uno de los cambios que introduce esta reforma educativa tiene que ver con no hablar más de asignaturas, sino se habla de unidades curriculares y de espacios académicos. Por lo tanto, historia es una unidad curricular que está dentro de un espacio académico denominado Ciencias Sociales y Humanidades, que está conformado por historia y por lo que es formación ciudadana, ¿sí? Geografía, en una
reforma del año 96 hasta el 2006, durante 10 años, estaban unidas en una asignatura llamada Ciencias Sociales. ¿Sí? Eso en el 2006 se separó, y ahora con esta reforma seguimos separados, pero a geografía ahora la sacaron del espacio de Ciencias Sociales y Humanidades y está vinculada a ciencias del ambiente junto con biología, física y química, si no me equivoco. ¿Sí? Es decir, allí tenemos algunas modificaciones importantes en la concepción de esa disciplina. ¿Sí? ¿Qué dice el programa de educación básica integrada para historia? ¿Sí? ¿Cuál es el propósito? Bueno, este espacio aporta al desarrollo de las diferentes competencias del marco curricular, con énfasis principalmente en las competencias comunicación, pensamiento científico, pensamiento creativo, pensamiento crítico y las que contienen el dominio de relacionamiento y acción. Esto está en la segunda página, ¿sí? Que es cuando comienza propiamente la fundamentación. Eh, si uno la lee, es un enfoque en donde insiste con esta cuestión de las competencias que están trazadas en un marco curricular para toda la educación. Yo eso no lo mencioné hoy, pero la reforma educativa, esta que comienza en el 2023 fuertemente, es para todos los sistemas educativos públicos bueno, y privados del Uruguay, es decir, rige para educación primaria, para secundaria y para formación docente. Donde yo trabajo, el plan nuevo de formación de profesores también está basado con un enfoque competencial. Quiero retomar acá algunos pasajes de Ana Zavala. Ana Zavala, para los que somos profesores de historia, es muy importante, bueno, de hecho fue mi docente, ha hecho contribuciones fascinantes al campo de la didáctica de la historia. Eh, una de las cosas que siempre valoramos de nuestra formación es que ya desde el año 86 la didáctica se concibe dentro de la especificidad. Es decir, ya desde el 86 en los ámbitos de formación docente no se habla de didáctica general, sino que hablamos de didáctica específica. Y los que nos formamos allí tenemos cursos de didáctica específicos, enfocados en cómo enseñar historia, qué implica enseñar historia. Los de física, bueno, qué implica enseñar física. Ana Zavala es una teórica sobre la didáctica de la historia en Uruguay y ha hecho unos aportes muy interesantes, que es una autora de primera referencia para los que enseñamos historia y enseñamos didáctica. Y quiero leer algunos pasajes, sobre todo están subrayados con verde, ¿no? Bueno, ¿qué es enseñar historia? Como dice ella, enseñar historia es enseñar alguna historia, porque la historia secas no existe, ¿sí? Y otro fragmento que quiero mencionar allí, la historia es una interpretación del pasado. Es la creación de un discurso que provee de sentido a los hechos y acontecimientos del pasado. Enseñar historia es enseñar en el sentido más llano de mostrar alguna versión inteligible del pasado. Esto tiene que ver con este campo, que eso sí está muy trabajado en América, sobre historia investigada, historia enseñada. ¿Sí? Ella trabaja mucho con esa relación entre esa producción de conocimiento específico, la historia que hace el historiador y la historiadora, y luego lo que implica la enseñanza de ese saber. ¿Sí? ¿Por qué retomo esto? Porque me interesa pensar cómo leo un programa, en este caso, cómo miro el programa oficial de séptimo año de historia para educación media. Como dice también Ana Zavala en ese texto, la lectura epistemológica de una clase o de un programa o de un escrito de historia muestra la forma en que la información, los conceptos y los vínculos causales se traban en la conformación de un relato. Por lo tanto, pretendo esbozar muy básicamente unos aspectos o ensayar una lectura epistemológica del programa de séptimo año de educación media, teniendo en cuenta estas cuestiones, es decir, cómo está presentada la información, cómo están presentados los vínculos y los nudos temáticos para educación, el primer año de educación secundaria. ¿Sí? ¿Qué dice el programa oficial? Bueno, la enseñanza de la historia implica atender a una variedad de aspectos que incluyen tanto las características epistemológicas de ese conocimiento y sus relaciones con la enseñanza, como los aprendizajes que deben lograr los estudiantes para desarrollar el pensamiento histórico. Es decir, lo que se propone en el programa oficial es atender a estas tres dimensiones de la didáctica en definitiva, ¿no? Lo del campo epistemológico, el saber específico, la enseñanza
con lo que implica las estrategias de enseñanza y la dimensión del aprendizaje. ¿Sí? Eso lo explicita el programa oficial y eso me parece un aspecto interesante. Lo que nos queda, quiero conversar sobre algunos aspectos del programa oficial, ¿verdad? De séptimo grado, para el primer año de historia en la enseñanza media, que tiene que ver, en primer lugar, el título, ¿no? Fíjense, el legado de las civilizaciones americanas antigua y medieval. Fue muy interesante lo que presentaba la compañera de Paraguay, porque historia medieval sigue presente en esta reforma, y la historia europea occidental sigue marcada fuertemente en el programa. Es decir, por un lado hay una reforma que lleva un año, pero si uno mira los contenidos, todavía está muy ligada a esa historia europea. ¿Sí? Es muy curioso porque el legado de las civilizaciones americanas, pero si ustedes miran las 4 unidades, ¿sí? En ningún momento hace referencia o introduce la posibilidad o lo explicita de trabajar con historia de América. Simplemente aparece allí entre paréntesis, ¿no? Fíjense en la unidad 1, las civilizaciones, abordaje a partir del análisis particular de 2 casos, uno de ellos en América y teniendo en cuenta su herencia en la época actual. Ahí aparece América, si uno lo mira, en el resto del curso no aparece más. ¿Qué no aparece? Prehistoria. Es decir, la prehistoria es algo que estaba en el plan anterior y acá no está. Inclusive, esta reforma que se aplica la misma vez que en formación docente, los que estudian para ser profesores de historia tampoco ven prehistoria. Su primer curso, que es Historia Universal, comienza con las primeras civilizaciones, que va en sintonía con este plan para enseñanza secundaria, enseñanza media. ¿Sí? Entonces, no aparece, eh, digamos, explicitado la cuestión de pensar en una historia de América propiamente dicho, y tampoco aparecen elementos que tengan que ver con la historia de nuestro pasado. Es decir, los pueblos nativos nuestros no aparecen, que tampoco aparecían en el programa anterior, ¿sí? Si uno se fija, es un programa prácticamente de historia europea. ¿Sí? Es un programa de historia europea en donde hay poco espacio para lo americano y no aparece nada de la dimensión de historia regional. Yo tomé solo el de séptimo porque los tiempos son cortos, pero el de octavo, igual están en internet, los pueden ver, arranca con la conquista de América y es igual, es decir, la llegada de los europeos, la colonización, y tampoco hay posibilidad para pensar en los indígenas de la región rioplatense, es decir, allí dependerá de si el docente lo introduce. Es decir, eso es importante, tenemos, y está asegurada también en el plan oficial, la libertad de cátedra, en donde así podemos introducir algunas temáticas siempre y cuando estén fundamentadas su pertinencia. No nos olvidemos que estamos controlados por una inspección de historia, que justamente hace visitas aleatorias en educación pública y privada, son las mismas inspectoras, para justamente controlar de alguna manera cómo estamos ejerciendo la práctica de la enseñanza de la historia. Pero quería compartir estas cuestiones, yo no sé cómo estoy de tiempo, eh, no sé si me queda... Estás bien de tiempo. Está, Sí, está, sí. está bien. Entonces, algunas otras puntualizaciones que quería hacer también, que no puse la bibliografía oficial porque era muy, muy extensa, pero otro de los problemas que tiene es la bibliografía desactualizada, ¿sí? Sigue con bibliografía sobre todo de los años 80, es decir, hay enfoques teóricos que no aparecen, ¿sí? Historia cultural, historia social, no aparece bibliografía sugerida para el docente, ¿sí? Y eso me parece importante porque no nos olvidemos que este es el programa oficial. Por lo tanto, todos los docentes tenemos que trabajar estos asuntos. ¿Sí? Y la bibliografía sugerida me parece que es relevante porque es la orientación que se brinda desde la propia administración de la educación. Entonces, allí tenemos algunos silencios, digamos, que me parecen eh, importantes y creo que es momento de visibilizar justamente una historia de América que, vuelvo a lo mismo, aparece como un apéndice adentro
de la primera unidad, del primer bloque temático, que está pensado en un marco cronológico europeo, si ustedes se fijan, y allí dice, bueno, incluir un caso de América y no aparece alguna otra referencia más. Entonces, eso me parece que es importante considerarlo porque volviendo a lo que mencionaba Ana Zavala en esta cita que decíamos, bueno, en definitiva forma parte de una concepción de la historia, ¿sí? Que tuvieron, que está firmado por la NEP, pero en Uruguay, como somos poquitos, todos nos conocemos, sabemos quiénes están detrás de este documento, si no nos olvidemos, somos 3 millones nada más, pero que está firmado por la NEP, pero evidentemente muestra la concepción de la historia de quienes participaron en la redacción y en la formulación de esto. Volviendo a lo que menciona Ana Zabala también aquí, en definitiva lo que está mostrando es su saber, ¿sí? El saber de quienes lo elaboraron, eh, que en definitiva eso es una cuestión importante, ¿no? Porque cuando enseñamos historia, como leíamos hoy, enseñamos nuestro saber, mostramos lo que sabemos y lo que hemos aprendido y hemos leído de la historiografía para poner en nuestra clase. Entonces esta cuestión de los saberes, esta cuestión de la bibliografía sugerida y los enfoques me parece que es relevante porque es lo que se va a terminar enseñando en definitiva en las aulas. Entonces, lo que mencionaba la compañera de Paraguay me pareció muy interesante porque allí aparecen otras perspectivas que acá no la tenemos. El segundo año de educación media es de la conquista al siglo XIX, ¿sí? Inclusive, y el tercer año, que sería el noveno grado, es siglo XX. ¿Sí? Cuarto año es siglo XX también, ¿sí? Desde la Segunda Guerra Mundial al siglo XXI. Quinto y sexto, hoy, esta mañana, se aprobaron, porque está siendo progresiva la implementación de estos planes. Se había aplicado de primero a cuarto, ¿sí? Los últimos 2 años de educación media, quinto y sexto, se aprobaron esta mañana, entonces los leí muy por arriba. Y el de quinto va desde la crisis colonial hasta fines del siglo XIX y el programa del último año de educación media es siglo XX una vez más. Profundiza lo que se vio en los cursos anteriores. Pero bueno, esto es lo que tenía para compartir con ustedes y quizás surja alguna duda o pregunta y con gusto, si puedo responder, lo haré. Muchas Bueno, gracias. muchas gracias, licenciado Rubén Laborido, representante de Uruguay. Vamos a ahora continuar con las preguntas. Yo había dejado latente dos para el magíster José María Olivero y hay una tercera dirigida especialmente para Rubén Laborido. Repito la pregunta. ¿Geografía es una disciplina independiente en secundaria? ¿Tiene preeminencia la geografía humana en el programa? Esa es una. Y la otra, que indudablemente también la puede responder Rubén, es cómo se contempla el tema de la integración latinoamericana en la enseñanza de la historia en el Uruguay, aunque yo creo que con la exposición de Rubén está muy clara esta respuesta. Bueno, Magíster José María Oliver, está muteado. Hola, perdón. Con respecto a la primera pregunta, creo que precisamente el profesor Laborido fue muy claro. En un momento dado se incorporó geografía e historia, tratando de dar una visión amplia, pero a partir de 2006 se perdió eso y lamentablemente se mantienen, podríamos decir, la geografía en el ámbito físico y la historia en el ámbito humano, con lo cual perdemos, afianzamos esa imagen antropocéntrica y esa incomprensión de que el medio físico afecta toda actividad humana. Ujú, Y precisamente una cosa que continuamente se ve cuando cuando trato del tema es ese, de que es complicado. Por otro lado, la integración latinoamericana, creo que también el profesor Laborido ha hablado muy bien el tema. En Uruguay, un error, un factor que tenemos mucho en Uruguay es una no comprensión de nuestra relación americana. Siempre estamos viendo como que estamos con un pie en Europa, que los uruguayos ujú, bajamos del barco cuando en ujú, realidad hay una
Y claro, hay una importante influencia europea, eso no es innegable. Pasamos de unos 100.000 habitantes en 1830 a 1 millón en 1908, pero también hay una importante influencia de la América, y somos parte del Ujú. continente, y compartimos la historia, y el origen genético y cultural. E incluso ahora lo estamos comprendiendo más con toda la inmigración que estamos teniendo de otros países latinoamericanos, que nos están enriqueciendo en realidad en nuestra comprensión de lo que es el Ujú. Uruguay. No Ujú. quisiera conversar más, pero creo que el profesor Laborido puede expresar mejor todavía. Bueno, muchas gracias. Sí, profesor Laborido, si quiere continuar con esto Sí, o sí, ya sí, le sí. voy. Dos aclaraciones que van en la misma línea de lo que mencionaba el compañero José María Olivero. Tal es el punto que, fíjense, en esta reforma educativa aprobada el año pasado, geografía pasa a ciencias del ambiente, Claro. olvidándose de toda la dimensión y el valor que tiene la geografía humana, la geografía económica, la geografía histórica y todo lo que se puede trabajar en conjunto. Es decir, da la idea que hasta son áreas distintas, campos de conocimiento, saberes distintos. Este, que están en la otra punta y eso creo que es una lástima y no ayuda. Y el otro comentario es algo que a mí me preocupa enormemente porque los estudiantes de educación media de Uruguay tienen prácticamente nulas las referencias sobre una historia de América, que tiene que ver con lo que decía Olivero, que siempre se mira la historia de Europa y está la idea que los uruguayos somos un pueblo que bajó de los barcos con la inmigración del siglo XIX, en donde parece que acá no habían indígenas, parece que acá no habían afrodescendientes, y nunca un programa de historia de educación secundaria, por ejemplo, primaria, introduce esas temáticas. Es decir, nosotros a inicios del siglo XIX teníamos prácticamente un tercio de la población del Montevideo colonial Mm. afrodescendiente. Y eso está Ujú. invisibilizado por completo en los manuales, invisibilizado en las aulas, ¿sí? Ahora en la Facultad de Humanidades hay algunos grupos de investigación que empezaron a introducir el tema, aparecieron nuevas perspectivas historiográficas, pero hay vacíos muy fuertes, hay vacíos muy fuertes que preocupan, ¿no? Inclusive duele un poco como profesor de educación media cuando uno introduce, yo siempre trato de introducir los temas de historia de América. Los chiquilines dicen, bueno, historia de América es aburrida, la que nos gusta es la historia de Europa, porque es lejana la historia de América para los chiquilines. Y eso es una cosa que preocupa, ¿no? Lo que les interesa es lo que vieron siempre, la historia de Europa, de la escuela, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Revolución Francesa. Pero cuando llegamos a los temas de América, allí hay dificultades para justamente el abordaje porque son temas lejanos para ellos. Acá Perdón hay una que... pregunta Perdón. perdón, No, no, Magíster. sí, para completar nuevamente, una cosa importante, por ejemplo, que tiene relación con geografía histórica. La imagen del uruguayo es de un país pequeño, aislado en realidad. Nos sentimos hermanos de los argentinos, extraños muchas veces a los brasileños, con los cuales compartimos también mucho, y no y tendemos a considerarnos como una cosa chica y rara, en el cual no nos damos cuenta que geográficamente fuimos un nudo de comunicación, incluso en las luchas imperiales entre España y Portugal en América, nos olvidamos de todo eso. Eh, Nacionalizamos a Artigas y lo convertimos en un héroe nacional, olvidándonos que es un héroe para Argentina también, Totalmente. y lo achicamos a nuestro nivel. Siempre particularizamos y nos aislamos, creamos una frontera en la cual les consideramos primos cercanos, amados y odiados con los argentinos, y ignoramos a Brasil, que tenemos todo un portuñol con una riqueza cultural muy importante de frontera, pero no le damos corte. O sea, es un concepto precisamente, es una cosmovisión uruguaya que se está analizando y que se está tratando de transformar. Bueno, acá hay una pregunta directa para Rubén. Dice, saludos desde República Dominicana, les escribe Sergio David Frías. Mi pregunta es para Rubén. ¿Cuáles serían las consecuencias a futuro de no tener en la unidad curricular la historia regional de su país? Bueno, la respuesta está que, por ejemplo, Olivero lo introdujo recién. Hay la idea que nosotros tuvimos un prócer que creó el Uruguay, que luchó por la independencia del Uruguay como Artigas, cuando Artigas tenía un proyecto americanista, un proyecto de la patria Totalmente. grande,
y que los estudiantes no tienen idea de ese Artigas. Es decir, las consecuencias son clarísimas. Es decir, es un Estado creado por Artigas, que luchó por nuestra independencia, Artigas padre de la patria, que viene, a ver, que viene de la escuela, hay ciertas prácticas culturales de la escuela, la construcción de una identidad nacional muy fuerte que se precisó construir en el siglo XIX y que hasta el día de hoy esas consecuencias las tenemos visibles. ¿Sí? Y este nueva plan, esta nueva reforma tampoco contribuye demasiado, al menos desde el punto de vista programático, en tratar de desarmar eso y bueno, tratar de pensar en una perspectiva más americanista. Bueno, acá hay otra, tenemos 5 minutos más de nuestra colega Rosa María Ruiz González. Para contextualizar mi pregunta, planteo el contexto que vivimos en México como profesora del Colegio de Bachilleres en México. El modelo educativo por competencias en el nivel medio superior se implementó en México en el gobierno de Peña Nieto y los resultados no son satisfactorios. Los alumnos que llegan al bachillerato con muchas carencias y en el marco curricular común disminuyen los contenidos de los programas de historia. La pregunta es, con la experiencia en México del fracaso del modelo por competencias, ¿considera usted que en Uruguay no va a pasar? Es para mí la pregunta. Sí, para vos, Rubén, o para Magíster Bueno, José María Oliver. comienzo y si después José María Olivero quiere agregar, le dejo un espacio. Con pocos minutos, perdón, con Sí, pocos bien. minutos. Concretamente, yo no quise, eh, como decimos acá, poner el dedo en el ventilador con esa cuestión, porque, bueno, creo que requiere mucho más tiempo. Muy bien. Eh, Particularmente, entiendo que los enfoques competenciales no contribuyen a un aprendizaje significativo propiamente dicho, y tomando estos aportes de Ana Zavala que yo recién mencionaba, Ujú. eh, lo que importa es el saber específico, es decir, la competencia va de la mano de un campo específico que es la historia, es decir, no podemos pensar solamente la enseñanza a partir de competencias aisladas, sino que el saber es fundamental. Eh, Esto es a título personal. He leído, y de hecho la colega de México lo plantea, ha fracasado el enfoque competencial en gran parte de los países que se implementó, y Uruguay lo comienza a implementar el año pasado y está generando dificultades en las instituciones educativas, en la implementación y en las modalidades de trabajo. Eso es lo que puedo decir en la actualidad. Hay problemas vinculados a la implementación de esa modalidad de trabajo. Bueno, muchas gracias, Rubén. No sé si quieren agregar algo más, Magíster José María No, Olivero. totalmente de acuerdo. Bien. Y lo que está pasando ahora en Uruguay, simplemente una referencia. Hay un viejo chiste uruguayo que dice, hay que ver en Uruguay en el fin del mundo, porque va a llegar 50 años más tarde. Y por nuestra mentalidad conservadora. Y es lo que está diciendo el profesor Laborito. Estamos empezando con procesos que ya han fracasado en otros países. Es Bueno. muy especial. Sí, sí, bueno, tendríamos tanto para hablar desde Argentina con la doctora Cecilia Galero, seguramente nos desbordamos por opinar, pero vamos a atenernos a los tiempos. Muchísimas gracias a los Nos dos vemos. colegas Un placer, un de placer. Uruguay. Muchas gracias a ti.